tengo el privilegio, la oportunidad de poder compartir con ustedes un tema que creo que es muy importante cuando nosotros abordamos los escritos de Ellen G. White, ¿no? Tenemos nosotros este mensaje profético y vamos en esta noche a hablar acerca de la teología del gran conflicto en los escritos de Elena de White. Cuando hablamos de teología, en los escritos de Ellen G. White, algunos pueden decir, bueno, pero Ellen White no fue teóloga, ella no recibió un entrenamiento teológico. Sin embargo, nosotros creemos como cristianos, creemos, según lo que el Señor también nos indica en su palabra, que todo aquel que estudia la palabra del Señor de alguna manera es teólogo, y más aún teniendo a alguien que ha recibido un mensaje profético, una misión de poder compartir y poder también aclarar, podernos guiar al mensaje de la palabra del Señor. Si la función de Ellen G. White fue poder iluminar como luz menor la luz mayor de la palabra de Dios, sin duda que allí hay teología. ¿Qué es el tema del gran conflicto? Nosotros sabemos que Ellen G. White escribió mucho acerca de este gran conflicto, este conflicto cósmico entre Cristo y Satanás, ¿no? Tenemos una colección que le llamamos la colección El Gran Conflicto, que incluye los libros de Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, El Deseo de todas las gentes, Los Hechos de los Apóstoles, y terminamos con El Gran Conflicto. Y allí hay una idea que es muy interesante y muy particular. Más que una teodicea, porque a veces se habla, no, esto sirve para explicar cómo entró el mal, ¿no? Cómo podemos entender que existe el mal a pesar de que Dios es bueno. Por supuesto que el gran conflicto nos ayuda a eso, pero mucho más que una teodicea, el gran conflicto provee una completa explicación de la manera en que Dios gobierna el mundo y dirige el universo. Es una explicación de la providencia y el gobierno divino. ¿Por qué algunas cosas que nosotros quisiéramos que sucedan no suceden? ¿Por qué a veces las cosas que nosotros pedimos al Señor pareciera que no sucedan? Creo que el gran conflicto nos ayuda a entender mucho de estas cosas. Es interesante ver que Elena de White incluye en su descripción del conflicto algunas posiciones, declaraciones claras y precisas, demostrando que aunque ella no tuvo esta formación teológica que estaba mencionando yo recién, ella no estaba ignorando, no ignoraba muchas de las discusiones teológicas que existían en su tiempo y que todavía existen hasta el día de hoy. Ellen G. White tiene un trasfondo teológico en estas enseñanzas que nos ayuda también a saber y entender y a interpretar mejor, por supuesto, todo aquello que nos aparece en la Biblia. Y quizás podríamos comenzar viendo un pequeño contexto teológico dentro del tiempo que ella escribió. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver allí este contexto teológico. Ellen G. White existió en un momento de la historia donde en los Estados Unidos de Norteamérica habían ciertas corrientes, ciertas influencias, y el poder saber y poder reflexionar un poquito acerca de esto nos va a ayudar a poder entender también cómo ella, dentro de este contexto teológico, el Señor le dirigió y le ayudó para poder hacer declaraciones bien claras y podríamos decir que hasta corregir malas tendencias que habían en su época. Por ejemplo, una de las tendencias más fuertes que existe en el cristianismo y que existían en los Estados Unidos de Norteamérica es lo que se conoce como calvinismo. Tal vez el nombre más correcto es la teología reformada. Es aquella que hace énfasis en el determinismo, hace énfasis en la predestinación, que la soberanía divina ya decidió todo y que simplemente estamos viviendo el desarrollo de aquello que Dios ya decidió en su soberanía suprema desde antes de la fundación del mundo. Aunque por supuesto todos estamos de acuerdo en este punto, en la soberanía divina, el calvinismo, creemos nosotros, no es compatible con la teología del gran conflicto por algunas cosas que vamos a ver más adelante. Pero solo para hacer el contexto histórico, recordar que los primeros americanos, perdón, los primeros europeos que llegaron
a los Estados Unidos de Norteamérica, los primeros cristianos que llegan a los Estados Unidos de Norteamérica eran en su mayoría puritanos de tendencia calvinista. Cuando usted estudia la historia de los Estados Unidos y escucha hablar de los padres peregrinos, estos que llegaron y que tuvieron que pasar por momentos difíciles para poder formar estas colonias puritanas, colonias religiosas, donde querían tener una sociedad bajo el gobierno de Dios y bajo las leyes divinas, ¿no? Ellos tenían una tendencia, estos puritanos tenían una tendencia calvinista en su mayoría, una estricta obediencia a las leyes de Dios, una estricta vida, estilo de vida cristiano y una clara tendencia hacia el calvinismo. Sin embargo, durante los primeros años, las primeras décadas que se fueron estableciendo en los Estados Unidos, el cristianismo, este cristianismo que se fue haciendo cada vez más rígido y un poquito casi legalista a ratos, comenzó a sufrir ciertos cambios a través de vientos de reavivamiento. Y se habla de al menos dos movimientos de despertares que ocurrieron en Norteamérica, especialmente durante el siglo XVIII. Primero a mediados, en los 1740 en adelante, comenzó a haber un primer gran reavivamiento, o vamos a decir despertar, dentro de Norteamérica, entre estos propios calvinistas, mayormente puritanos, presbiterianos, congregacionalistas, que comenzaron con las predicaciones de personas como George Whitefield, Jonathan Edwards y otros, comenzaron a querer conocer más a Dios, y estas posiciones calvinistas un poquito rígidas comenzaron a ser desafiadas de alguna manera, poniendo un poquito más de énfasis en el libre albedrío, en la capacidad de respuesta, y eso transformó, cambió de alguna manera el protestantismo norteamericano, y para muchos ese fue el comienzo del evangelicalismo, ¿no? Del movimiento evangélico, que nosotros sabemos que fue de alguna manera avivando o cambiando un poco la perspectiva del protestantismo. Luego podemos encontrarnos que ya un poquito más adelante, quizás ya pegadito, tenemos que hablar también un poquito del segundo gran avivamiento, que fue más el segundo gran despertar, que ocurre más al final del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, y que casi empalma con el movimiento milerita. Para muchos, el movimiento milerita es como el último remanente, digamos, la última manifestación del segundo gran despertar americano. Este segundo gran despertar americano se vio influenciado tremendamente, especialmente por movimientos como el metodismo, que es el siguiente grupo que menciona allí. El metodismo, que es un movimiento que surge en Inglaterra por la influencia de los hermanos Wesley, especialmente por la teología y el mensaje de John Wesley, llega a Estados Unidos y comienza también a producir un cambio de tendencia. El metodismo y la teología de Wesley se oponen diametralmente al calvinismo, ¿no? Hay una influencia, hay una tendencia hacia el arminianismo, con tendencia hacia destacar y enfatizar el libre albedrío, la santidad y el amor de Dios, y una vida santa también. Y el metodismo de alguna manera avanzó rápidamente a finales, la segunda mitad del siglo XVIII, transformando de manera significativa digamos, el protestantismo norteamericano, a tal punto que cuando comienza el siglo XIX, nosotros encontramos que hay casi una mayoría de tendencia hacia este, esta nueva teología, que ya no enfatiza tanto la soberanía y el determinismo divino, sino también enfatiza, por otro lado, el libre albedrío y la justicia, el amor, el carácter de Dios con el cual dirige y gobierna el universo. Es algo que comienza a verse en los Estados Unidos, y hay una tendencia a lo que se llama el sinergismo, ¿no? Esta posibilidad que tiene el ser humano de poder responder a la gracia divina. Uno de los movimientos que fue muy fuerte también dentro del segundo gran despertar norteamericano, este segundo gran avivamiento que hablamos del fines del siglo XVIII, principio del siglo XIX, es el movimiento restauracionista, que tiene gran influencia también en el movimiento adventista, porque de allí vienen personajes como Joseph Bates y James White,
¿no? Que vienen de ser ministros en este movimiento restauracionista, que ¿qué buscaba? El restauracionismo mayormente, ¿no es cierto?, es el deseo de poder restaurar las verdades bíblicas tal como aparecen en la Biblia y en los tiempos apostólicos, con una mirada a la interpretación bíblica mucho más rígida, mucho más profunda. Se quiere interpretar la Biblia, ¿no es cierto?, de la manera más literal y correcta posible, sin eh, ser influenciada por ninguna tradición, por ninguna teología de moda, por así decirlo, ¿no? Solo la Biblia y sin consideración de las tradiciones teológicas que habían en aquella época. Hay un rechazo especialmente hacia el calvinismo y la idea de la predestinación en el restauracionismo. Entonces, eso nos muestra cómo en los Estados Unidos hay estas discusiones respecto al determinismo y al libre albedrío que juegan un papel muy importante también en la cosmovisión del gran conflicto, como vamos a ver. Y una teología que demuestra también que este es un tema de mucha discusión es la teología que surge alrededor de ciertos seguidores de Jonathan Edwards, ¿no es cierto?, que hablamos que era un teólogo del siglo XVIII, primer gran teólogo americano, y que sus seguidores con el tiempo, con el pasar del tiempo y las décadas, llegan a desarrollar un tipo de teología que se la conoce como la teología del gobierno moral de Dios, aunque esto también está presente dentro del metodismo y dentro de aquellos que creen en el libre albedrío, destaca de que también hubo muchas discusiones dentro del calvinismo, dentro de esta tendencia teológica que cree en un determinismo y no tanto en el libre albedrío, y se produce una discusión bien interesante, por ejemplo, entre el seminario teológico que está en Yale, ahí en New Haven, y el seminario teológico que está en Princeton, ¿no? Que el de Princeton es la escuela antigua del calvinismo, la antigua escuela presbiteriana calvinista, y en Yale, en New Haven, está la nueva escuela presbiteriana, al punto, ¿no es cierto?, que llega a haber un quiebre entre ellos. Y hay toda una discusión respecto a esto. ¿Qué enseña la teología del gobierno moral de Dios? Que Dios no gobierna de manera arbitraria, sino basado en una consecuencia con sus leyes morales. Dios no nunca va a hacer nada en contra de sus leyes morales, algo que nos parece a nosotros muy lógico, muy normal. Pero la tendencia calvinista es decir, bueno, Dios puede hacer lo que quiere y en realidad lo que Dios haga está bien porque Él es Dios y Él es quien determina lo bueno y lo malo. La otra escuela decía, no, no, Dios establece leyes morales y Él se somete voluntariamente a esas leyes morales porque Él no puede ir contra su carácter. No es que esté sometido en sí a esas leyes, sino que Él sigue esas leyes morales porque son una expresión, una reflexión, un reflejo, perdón, de su carácter de amor. Todas estas discusiones están presentes en el contexto del surgimiento la, de la iglesia adventista y allí es donde Elena de White desarrolla y comienza a expresar a partir de las visiones que ella tiene respecto al gran conflicto, comienza a expresar esta idea de una lucha. Tenemos que decir que si hay una idea que es la más importante tal vez en cuanto al legado que Ellen G. White nos deja, en cuanto a su pensamiento, ¿no? En cuanto a su teología, es la idea del gran conflicto. Ella, el Señor la guió para poder desarrollar algo que es totalmente novedoso. Por supuesto, uno encuentra ciertas discusiones, ciertas cosas que dan un contexto, ¿no es cierto?, respecto a lo que estamos diciendo, pero la manera en que ella desarrolla esta idea, sin duda, muestra la poderosa mano de Dios actuando en su vida, en sus pensamientos y en sus escritos. ¿Cuáles son las ideas principales? Si nosotros avanzamos y vemos cuáles serían las ideas principales que conforman el, eh, este, este concepto, esta idea, esta teología del gran conflicto. Son 4 ideas que yo quisiera destacar. Podremos incluso detallarlas y sacar más, pero yo para poder simplificar un poquito, quisiera que nos detuviéramos solamente en estas 4 que me parecen a mí las más importantes. La primera tiene que ver con el carácter de Dios. La segunda tiene que ver con el libre albedrío, como una explicación, ¿no es cierto?, del origen del mal. La tercera es este elemento que dijimos, ¿no es cierto?, que está presente en la teología del gobierno moral de Dios, que Dios gobierna
basado en sus leyes morales, hay una consecuencia de Dios con su carácter. Y en cuarto lugar, en la idea de que el gran conflicto va a finalizar cuando el nombre, el carácter de Dios sea vindicado delante del universo. Vamos a desarrollar un poquito estas ideas. Vamos al primer elemento, que es el carácter de Dios como amor. Si nosotros vamos a algunas declaraciones de ella, en la siguiente diapositiva, nosotros vamos a ver que ella usa frecuentemente textos como Éxodo 34, versículos 6 y 7, para explicar la naturaleza y el carácter divino que ella define como amor, ¿no es cierto? Ahí está el texto, ustedes lo pueden leer. Recuerden ustedes que es Moisés el que ha pedido conocer la gloria de Dios, ver la gloria de Dios. Y Dios le explica que para poder, que él no puede ver directamente, ¿no es cierto?, su rostro, él no puede ver directamente su presencia, ¿no es cierto? Pero sí puede estar delante de él y contemplar su gloria, que sería, digamos, su carácter. Yo haré pasar, dice, todo mi bien, toda mi bondad, y haré declarar mi nombre. Y cuando sucede eso, el Señor declara su nombre y describe sus cualidades morales. Él dice, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Noten ustedes que Elena de White, para ella, este texto es muy importante para poder entender a Dios. Ella también usa, obviamente, otros textos como 1 Juan 4:8 para decir que Dios es amor. Y ella repite una y otra vez que el carácter de Dios es benevolencia y amor. Y es un elemento central en sus escritos, tanto así que si ustedes revisan la colección del Gran Conflicto, ¿no es cierto? El primer libro de la colección es Patriarcas y Profetas. El último libro de la colección es El Gran Conflicto. Si ustedes revisan la primera declaración de la serie, en Patriarcas y Profetas, la primera frase en el primer capítulo, en la primera página, y revisan la última declaración en el Gran Conflicto, la última página, se dan cuenta que es la misma. Si pasamos a la siguiente diapositiva, ahí hay una captura, ¿no es cierto?, de estos libros, y vamos a dar cuenta que tanto que Patriarcas y Profetas comienza declarando que Dios es amor, es la primera frase, y el Gran Conflicto termina declarando que Dios es amor. Vamos a decir, ¿no es cierto?, que lo más importante o aquello que Ellen G. White quiere que quede grabado en nuestros corazones al estudiar el concepto del Gran Conflicto, las ideas del Gran Conflicto, es que todo lo que sucede en el Gran Conflicto, nosotros podemos entenderlo y explicarlo a través de esta declaración. Dios es amor. Todo lo que sucede dentro del Gran Conflicto puede ser explicado tan solo con esa declaración. Dios es amor. Su naturaleza, su ley son amor. Y creo que nosotros ahí no podemos enfatizar tanto, podemos decir, o sea, por mucho que digamos, nunca vamos a poder comprender del todo lo importante y lo maravilloso que es que Dios sea amor. Miren ustedes lo que dice Ellen G. White, si vemos en la siguiente diapositiva, alguna declaración, dice, el amor de Dios es expresado también en su justicia. O sea, el amor de Dios, de alguna manera, incluye todos los atributos divinos. Dice él, decía de toda la gente lo siguiente, el amor de Dios ha sido expresado en su justicia, no menos que en su misericordia. La justicia es el fundamento de su trono y el fruto de su amor. Noten ustedes que la justicia de Dios nunca está separada del amor de Dios. Dios es justo, pero es una justicia que va, digamos, allí, que surge de su amor. No podemos nosotros decir, o Dios es justo o Dios es amoroso, que era la acusación que hace Satanás. Dice, no, si Dios es justo, tiene que destruir al pecador. Si es amor, tiene que perdonarlo, pero no puede ser justo y amor. Para Ellen G. White es posible. Dios hace ese milagro que a través del plan de salvación, Dios logra manifestar su amor, su misericordia, pero a la vez también actúa con justicia. Este no es un amor sentimental, sino un principio estable, eterno, y muestra la naturaleza relacional que Dios tiene. Dios nos crea porque Él quiere expandir ese círculo de amor que Él tiene, ¿no es cierto?, en la divinidad, en la Trinidad, ¿no es cierto? Dios nos crea para poder nosotros también disfrutar de una relación correcta con Dios. Y eso nos lleva al siguiente punto, ¿no? Al segundo elemento
que es el libre albedrío. Eh, o algo que Ellen G. White dice muy claramente, que el mal y el gran conflicto no surgen porque Dios quiera que existan, sino por el mal uso de ¿qué? Del libre albedrío. Note lo que dice aquí el conflicto de los siglos, la página 484. Dice, Dios quiere que todas sus criaturas le rindan un servicio y un homenaje que provenga de una apreciación inteligente de su carácter. No le agrada la sumisión forzosa y da a todos libertad para que le sirvan voluntariamente. Pero hubo un ser, Satanás, que prefirió pervertir esa libertad. Noten que esta declaración a mí me gusta mucho porque dice que a Dios no le agrada que nosotros le sirvamos simplemente porque estamos forzados, obligados para hacerlo, o por amor, o por miedo, por temor. Él quiere que nosotros le obedezcamos voluntariamente, por amor. O sea, recuerden ustedes, Dios es amor y el amor lleva consigo la libertad. Dios crea al ser humano con libre albedrío, con libertad, porque no puede, Dios quiere tener una relación de amor con él. Y el amor sin libertad no sirve, ¿no? Usted no se enamoró obligado, nadie le puso, ¿no es cierto?, un cuchillo en la garganta para que se casara, para que estuviera con la persona que está. El amor debe surgir, ¿no es cierto?, de la libertad, de la posibilidad de decidir. Y la hermana White nos dice que tenemos que tener una apreciación inteligente de su carácter. Él no quiere una decisión, ya está bien, voy a seguir a Dios porque me da la impresión que es lo mejor. No, Él quiere que analicemos, Él quiere que evaluemos si realmente lo que Dios me ofrece es mejor que lo que Satanás ofrece. Él quiere un servicio por amor y que nosotros nos demos cuenta, apreciemos su carácter como un carácter de amor, ¿no? El libre albedrío nace del amor de Dios, pero también era un riesgo. Dios nos crea con libre albedrío, pero también Él sabe que está corriendo un riesgo, porque al darnos libertad, en algún momento nos podríamos rebelar, en algún momento podríamos ir en contra de aquello que Dios nos quiere. Bueno, y tenemos una serie de declaraciones, yo creo que por el tiempo no las vamos a poder leer todas en las siguientes diapositivas. Podemos compartir después estas citas, ustedes las pueden escribir allí, ¿no es cierto? Mensajes selectos, tomo 1, página 253, El Camino a Cristo, página 43, donde dice que Dios enfatiza mucho que el hombre, el ser humano, fue dotado con libre albedrío para poder aceptar o rechazar la gracia de Dios. Luego, en la siguiente diapositiva, tenemos otra declaración que nos recuerda que el gran conflicto, en la entrada del pecado, la entrada del mal a este mundo, no es la voluntad de Dios. Y esto es algo impresionante. A veces nosotros pensamos que todo ocurre porque es la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que hacer una distinción entre la voluntad expresa de Dios, ¿no? Su voluntad ideal, con su voluntad permisiva. Que Él permita el mal no significa que Él quiera que el mal ocurra. Eso es muy claro en la Biblia y muy claro también en los escritos de Ellen G. White. Dios no quiere que exista el mal. Es el mal uso del libre albedrío. Ahora, ¿por qué Dios los permite? Nosotros ahí, ¿no es cierto?, podríamos discutir mucho, mucho, es difícil un poquito entender, pero la mejor explicación que tenemos es el gran conflicto. Dios, para poder, digamos, vindicar su carácter, vamos a hablar acerca de eso, permite que el mal exista, permite que estas cosas ocurran para que al final todos podamos vindicar su carácter y nos demos cuenta de que el mal no nos lleva a ninguna parte, que el pecado solo destruye, solo trae tristeza, maldad, enfermedad y muerte. Es por eso, ¿no es cierto?, que a fin de poder derrotar el mal de una vez y para siempre, Dios permite que entre, que Dios permite que suceda, pero no es lo que Él quiera. Las cosas malas que suceden en este mundo no son la voluntad de Dios, es parte del gran conflicto. Tengamos cuidado, hermanos, de atribuir a Dios cosas malas. Ahora, que Dios aproveche esas cosas malas para poder igual cumplir propósitos en nosotros de crecimiento, de fortalecimiento, y que todas las cosas nos ayudan a bien, es otra cosa. Pero no significa que Él haya querido que las cosas malas nos sucedan. Muy bien, vamos a avanzar un poquito, no quiero demorar en esto y vamos a irnos derecho al tercer elemento de la teología del gran conflicto, que es acerca de este gobierno moral. Creo que hay que avanzar todavía.
un par de diapositivas más. Eh, no, creo que se pasó muy la anterior a esa, por favor. Ahí está, sí, perdón, yo no estoy viendo bien donde la misma. Ya, ahí estamos bien. El tercer elemento es el gobierno, un gobierno moral consecuente. Y esto es muy interesante. ¿Por qué Dios nos destruye a Satanás? ¿Por qué Dios nos destruye el mal inmediatamente? Aquí tenemos otra explicación. Noten lo que ella dice en el deseo de todas las gentes. Dice, Dios podría haber destruido a Satanás y a los que simpatizaban con él tan fácilmente como nosotros podemos arrojar una piedrecita al suelo, pero no lo hizo. La rebelión no se habría de vencer por la fuerza, solo el gobierno satánico recurre al poder compulsorio, los principios del Señor no son de este orden, su autoridad descansa en la bondad, la misericordia y el amor, y la presentación de estos principios es el medio que quiere emplear. El gobierno de Dios es moral, y la verdad y el amor han de ser la fuerza que lo haga prevalecer. Noten ustedes, algunos dicen, en el amor y en la guerra todo se puede. Pero Dios no actúa de esa manera. Dios, incluso en la guerra, incluso en el gran conflicto, Él actúa conforme a su ley moral. Él actúa de manera consecuente. Él no va a destruir, no se va a aprovechar de su fuerza, porque recordemos, si fuese por fuerza, alguien dice, ¿por qué Dios no puede destruir el mal si Él tiene el poder para hacerlo? Claro, Dios podría hacerlo, aquí lo dice, ¿no es cierto? Tirando una piedrecita y chao, Satanás, se destruye el mal y no hay mayor problema. Dios tiene el poder para hacerlo. ¿Por qué no lo hace? Porque eso no es consecuente con su carácter. Es contrario a su carácter. Su carácter es amor. Él es un Dios de amor y Él quiere actuar en consecuencia con su carácter. La manera en que Él va a derrotar el gran conflicto no es por fuerza, no es por imponer, digamos, su posición, sino más bien para, a través de su gracia, a través de su amor, a través de Cristo en la cruz del Calvario, Él va a demostrar su amor y Él va a manifestar a todo el universo de que Él es consecuente con sus leyes. Y cuando todo el universo esté de acuerdo con eso, entonces ahí sí, con una decisión, ¿no es cierto?, que está apoyada, que está de alguna manera comprendida por todo el universo, Dios va a actuar para poder erradicar definitivamente el mal del universo, ¿ya? Él quiere que todos sus criaturas lleguen a comprender que para poder servirlo a Él hay que hacerlo por amor y que Él es un Dios de amor. Dios quiere que todo el mundo lo conozca de esa manera. Esto es eh, una declaración muy interesante. Vamos a darnos cuenta en la siguiente diapositiva que una idea que Ellen G. White repite mucho es que su ley, la ley de Dios, es una expresión de su carácter. Y cuando Dios dice yo gobierno, yo estoy sentado en mi trono, ¿no es cierto? Y gobierno basado en ciertas leyes morales, nosotros creemos que, vamos a decir que la ley de Dios es una especie de constitución de todo el universo, ¿no? Una especie de normativa legal que se aplica, que contiene principios universales para todos los seres humanos y todas sus criaturas también, eh, creemos que esos principios son inmutables, no se pueden cambiar. ¿Por qué? Porque reflejan el carácter de Dios y expresan la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está expresada en su ley moral y es inmutable. Y esa es la base de su gobierno. Su gobierno siempre va a actuar en concordancia con su ley moral. Y esto es muy importante. Dios no va a destruir a Satanás, digamos, haciéndole un bypass a la ley o obviando la ley o diciendo, no, esto no, no me gustó y simplemente lo saco porque no me gusta. No, Dios siempre va a actuar en manera consecuente. Y eso nos debe llamar a la reflexión a nosotros, porque nosotros a veces hacemos excepciones a la ley. Decimos, no, es que Dios me entiende, ¿no? Dios comprende, ¿no? Dios, Él ha llegado hasta las últimas consecuencias para poder mostrar que Él actúa siempre conforme a su conformidad. Eso significó limitarse un poco. Y hay una declaración en la siguiente diapositiva que, eh, que Dios enfrenta el gran conflicto, pero siempre de acuerdo con la ley moral. Eso significa que Dios se ha tenido que autolimitar. Noten ustedes, dice, el poder y la autoridad del gobierno de Dios serán empleados para vencer la rebelión. Sin embargo, todas las manifestaciones de su justicia retributiva estarán perfectamente en armonía con el carácter de Dios, de un Dios misericordioso, paciente y benévolo.
todas las acciones divinas son concordantes con su carácter de amor. Él no va a obviar su ley, Él no va a actuar de una manera eh, que sea contraria a la ley. Eso se manifiesta especialmente, por ejemplo, en el plan de salvación. Dios podría, por ejemplo, haber hecho innecesario que Cristo viniera a morir en la cruz. Él podría haber dicho, ¿saben qué? Olvidémonos, yo tengo la autoridad, yo soy el soberano del universo, un perdonazo para todos y se termina esto. Pero al hacer eso, le hubiera dado la razón a Satanás, que Dios no actúa en consecuencia con sus leyes morales. Y por lo tanto, Dios siempre actúa en todo cumpliendo su justicia, cumpliendo, ¿no es cierto?, las leyes morales que Él ha manifestado en su gobierno. Vamos a saltar la siguiente diapositiva y nos vamos a ir al cuarto elemento, ¿ya? Porque el tiempo ha pasado. ¿Cuál es el cuarto elemento? La vindicación final ante el universo. Eh, Noten ustedes, aquí hay algunos elementos que nos recuerdan lo que estábamos diciendo antes. Dice, y si ustedes leen, pueden leer todo este capítulo del gran conflicto, del conflicto de los siglos, creo que es el capítulo 30, y que también es muy similar al capítulo 1 de Patriarcas y Profetas, son casi paralelos, donde se muestra todas las bases y todas las discusiones que se dan en el cielo en torno al gobierno de Dios. Y ahí tiene declaraciones ellas como la siguiente, dice, en su actitud para con el pecado, Dios no podía sino obrar con justicia y verdad. Luego dice, Satanás había representado de un modo falso su plan de gobierno. O sea, Satanás intenta distorsionar, él se queja de la manera en que Dios actúa y lo coloca mal delante de los demás. Entonces ahora, para poder arreglar el conflicto, debía ser puesto, dice ella, de manifiesto ante los habitantes del cielo y ante los de todos los mundos que el gobierno de Dios era justo y su ley perfecta. Entonces, había que vindicarlo. ¿Y cómo se iba a hacer eso, no es cierto? A través de la manifestación de Cristo en el Calvario. Note lo que dice la siguiente declaración. ¿Dónde se alcanza? El siguiente diapositiva, por favor. ¿Dónde se alcanza esta vindicación? La vida, muerte y ministerio de Jesucristo. Dice, mediante Jesús, la misericordia de Dios fue manifestada a los hombres, pero la misericordia no pone a un lado la justicia. La ley revela los atributos del carácter de Dios y no podía cambiarse ni una jota o una tilde de ella para ponerla al nivel del hombre en su condición caída. Dios no cambió su ley, pero se sacrificó en Cristo para la redención del hombre. Noten ustedes que la ley no queda de lado. Dios no va y pasea la ley. Dios no hace, dice, ¿sabe qué? Vamos a dejar de lado la ley y vamos a salvarlo de otra manera, solo por fe, solo por gracia. Lamentablemente, así es como algunos evangélicos describen la muerte de Cristo, como una alternativa a la ley. No, a través de la muerte de Cristo se cumple la ley, ¿no? Dios, Jesucristo tiene que morir porque la ley dice que el pecado trae muerte, ¿no? Alguien debe morir y Cristo muere en sustitución de los pecadores. Entonces, a través de Cristo, a través de la muerte de Jesucristo, el el gobierno de Dios es finalmente vindicado. Dice, por su muerte, su vida y su muerte, Cristo demostró que la justicia de Dios no destruye su misericordia, que el pecado podía ser perdonado y que la ley es justa y puede ser obedecida perfectamente. Las acusaciones de Satanás fueron refutadas. Dios había dado al hombre evidencia inequívoca de su amor. Es a través de la perfecta obediencia de Jesucristo, a través de su sacrificio en la cruz por cada uno de nosotros, que finalmente Satanás es derrotado, sus engaños eh, son puestos de manifiesto y por lo tanto la vindicación del carácter de Dios es, fundamentada, es provista. En la siguiente declaración tenemos allí, en la siguiente diapositiva, perdón, tenemos una serie de declaraciones que muestra cómo el propósito de la muerte y de Cristo era la vindicación del carácter de Dios. El principal elemento, y esto quiero ser bien categórico, ahí las declaraciones están, no las vamos a leer por virtud del tiempo, pero debemos decir que el principal motivo de, de la muerte de Cristo es también, aparte de la salvación nuestra, es vindicar el carácter de Dios a través de nuestra salvación. No podemos, ¿no es cierto?, desligar ambas cosas. Por lo tanto, la vindicación del carácter
debe fundamentarse en la cruz del Calvario, en la vida perfecta de Cristo y en ese sacrificio perfecto que hace por nosotros. Quiero ser bastante claro en eso. Por supuesto, hay cosas que deben ser también aclaradas hasta el final del tiempo, por eso Cristo no ha venido todavía. Hay un propósito que se cumple en el santuario celestial en este momento, pero lo que se discute en el santuario debe estar basado en aquello que que Cristo ya hizo en la cruz. Eso se manifiesta en la siguiente diapositiva, cuando se nos muestra que la intercesión de Cristo en el santuario celestial es tan importante como lo fue su muerte en la cruz. En su muerte, dice, se da principio a aquella obra, para cuya conclusión ascendió al cielo, ¿no es cierto? Por fe debemos entrar al velo adentro, el velo adentro donde entró por nosotros. Entonces allí se refleja la luz de la cruz del Calvario. Noten ustedes que es su sacrificio, es su sangre la que Cristo lleva al santuario y allí Él vindica el carácter de Dios en virtud a su sacrificio. No podemos desconectar el Calvario de lo que está ocurriendo en este momento en el santuario celestial. Muy bien, creo que ya hemos fundamentado bastante bien. Hay un par de diapositivas más que muestran lo mismo que estamos diciendo, que Cristo y el exterminio del mal, en todo este proceso de gran conflicto, hay una manifestación clara del carácter de amor de Dios. Y por eso quisiera que fuésemos a la última diapositiva donde están las reflexiones finales, ¿ya? Y donde vamos a destacar los siguientes puntos. Primero, que aunque Elena de White no fue alguien con entrenamiento teológico, no fue una teóloga, sus escritos son profundamente teológicos y manifiestan una posición teológica inequívoca, bien clara, bien específica. Ella no es ambigua en esto, es muy clara en lo que quiere decir. Segundo, el gran conflicto en el gran conflicto el gran conflicto se explica en la naturaleza de Dios. O sea, Dios es amor, dio libre albedrío, ¿no es cierto? Y gobierna el universo basado en su carácter de amor reflejado en la ley moral, ¿no? Y nosotros podemos entender lo que está sucediendo, la existencia del mal, como un mal uso del libre albedrío y no como un deseo de Dios de que fuese así. Tercero, Satanás se rebeló a la manera en que Dios gobierna el universo, al hacerlo atacó su ley y su carácter. Y cuarto, el plan de redención tiene el propósito de vindicar el carácter de Dios, su ley y su gobierno frente al universo. Quinto, Dios actúa de manera consecuente con su carácter en cada faceta del plan de salvación. Hermanos queridos, espero que estas ideas hayan quedado claras en su mente. Podríamos haber dicho muchas cosas más, pero creo que también queremos respetar el tiempo que se nos ha dado. Eh, Muchas gracias por esta